Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de este programa. Bienvenidos todos. Estamos en el desarrollo de una serie de videos sobre la historia de la interpretación. Este ya es el tercer video, ¿no? Sobre esta saga. No quiero perder mucho tiempo, me gustaría entrar en un breve repaso y lanzarnos a lo que va a ser hoy el tratamiento de lo que ha sido la historia de la interpretación de la escritura en las edades oscuras y en el tiempo de la Reforma. Hemos estado mirando retrospectivamente, para recordar un poco, hemos estado mirando desde los tiempos en los que Israel volvió de sus largos 70 años de estar en Babilonia, como consecuencia, de una profecía que hablaba de el castigo de Dios sobre un pueblo contradictor, rebelde. En el tiempo posterior a la deportación a Babilonia de lo que era Jerusalén y Judá, lo que había quedado del antiguo reino de Israel, ¿no? Porque Asiria ya había, Asiria había devastado todo el reino del norte. Cuando regresa el pueblo de Israel del tiempo de los 70 años en Babilonia, cosas que se dan cuenta en profetas como Ezequiel, Jeremías, Daniel y otros profetas menores, regresan a la tierra de Israel y habían perdido su lengua original, su lengua natal, que era el hebreo, y necesitan comenzar a entrar en contacto de nuevo con las escrituras. Y vemos allí, habíamos visto en los últimos videos, cómo hay una necesidad de interpretar las escrituras, de traducir y de interpretar las escrituras de manera que el pueblo pudiera entenderlas. Posteriormente, en el tiempo intertestamentario, vimos la influencia de la filosofía clásica griega en la comunidad judía de Alejandría, en Egipto, y cómo, como consecuencia de que Aristóbulo y Filón, judíos de la comunidad judía ahí en Egipto, en Alejandría, habían querido hacer un acercamiento entre la filosofía griega clásica y la ley de Moisés, había sido necesario inventarse un método de interpretación alegórico que permitiera interpretar o hallar cabida dentro de la ley, un tipo de interpretación que permitiera reconocer de alguna manera algunas ideas filosóficas platonistas en la ley, cosa que no existe, sinceramente no existe, a menos que evidentemente se haga un esfuerzo místico para reinterpretar la escritura de manera que se pueda llevar a cabo esa empresa absurda. Pero bueno, esto se logra, ¿no? Se logra de alguna manera complementar a través de este artilugio estas ideas y bueno. Pero la realidad es que la historia de la interpretación demuestra que este tipo de método alegórico de interpretar toda la escritura, no solamente la escritura profética, sino la escritura escatológica, sino toda la escritura, era una excepción a la regla, no era la norma de la época, ni mucho menos. De esa manera pasamos por la época en la que
las escuelas de los fariseos trataban la escritura, la interpretaban con un énfasis que llevaba al hiperliteralismo, al énfasis en la letra de la ley, cosa que critica rotundamente el apóstol Pablo en sus escritos, ¿no? Esa tendencia a buscar la letra de la ley, cosa que también Jesucristo había denunciado a los fariseos por la misma intención. Se había perdido el espíritu de la ley o una interpretación correcta de lo que el texto sagrado tenía. Jesucristo interpreta la escritura naturalmente, normalmente, y los apóstoles también. Y llegamos entonces a la era de los padres, al siglo II, al siglo III, y bueno, hemos llegado, voy a pasar a nuestro apunte, habíamos llegado aquí a las edades oscuras. Previamente habíamos terminado hablando de San Agustín, de los alegoristas. Bueno, no me voy a ir muy para atrás, pero habíamos quedado acá en las edades oscuras. Vamos a introducirnos ahora cuáles son estos siglos. Y vamos a entrar para dar continuidad a esta serie, porque este capítulo es largo, este capítulo requiere cubrir 2000 años, nada menos, de historia de la Iglesia o de la interpretación de la Escritura a lo largo de estos 2000 años. Y bueno, hoy no vamos a terminar, vamos a tener que hacer un capítulo más sobre la historia de la interpretación. Y acerca del tiempo de las edades oscuras, vamos a ver a qué se le denomina el tiempo de las edades oscuras. Dice Pentecost: como puede esperarse del tenor general del período, no se hizo ningún esfuerzo para interpretar las escrituras correctamente. Los principios heredados de la interpretación no cambiaron. Recuerden una cosa, que había prevalecido la escuela de Alejandría en su presentación o en su método alegórico, había prevalecido sobre la escuela de Antioquía en Siria, e incluso, no me quiero extender, pero estuve leyendo bastante sobre las disputas que había entre las dos escuelas, los sínodos que se llevaron a cabo por causa de las mutuas acusaciones que había entre las dos escuelas, ¿no?, de interpretación. Finalmente se termina imponiendo la escuela alegórica de Alejandría sobre la de Antioquía, y como puede esperarse del tenor general de ese periodo, no se hizo ningún esfuerzo para interpretar la escritura correctamente. Los principios heredados de la interpretación no cambiaron. Los principios heredados era toda esta nefasta máquina de interpretar alegórica y místicamente, ¿no?, que era lo que predominó en el siglo I y II. Siempre les quiero hacer referencia a cómo el apóstol Juan luchó contra la influencia gnóstica en la iglesia primitiva, en el primer siglo, y cómo su carta, su primera carta, primera de Juan, está dirigida específicamente a aclarar la doctrina cristiana con respecto a algunas cuestiones fundamentales que los gnósticos místicos ya habían torcido. Estos tenían maestros ambulantes que andaban mayormente por Asia y entraban en las iglesias trayendo enseñanzas realmente extrañas a lo que había sido la doctrina de Cristo. Si bien la doctrina cristiana estaba recién naciendo, ¿no?, estamos hablando de la era de los apóstoles, pero ya había una incipiente influencia dentro de la iglesia primitiva por trastocar la naturaleza de Cristo, su divinidad, toda esta cuestión mística
que andaba pululando alrededor de las sectas de la época. El apóstol Juan dedica su primera epístola a contrarrestar esta influencia. Es tremendo. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de cómo se puede ver, incluso en Primera de Juan, esta lucha contra la mística que asediaba de alguna manera, empezaba a merodear, a rondar alrededor de la iglesia cristiana. Lamentablemente, la escuela de interpretación alegórica de Alejandría terminó prevaleciendo y, bueno, los principios heredados de la interpretación no cambiaron. Berkov observa: en este periodo el sentido cuádruple de la escritura se refiere al literal, tropológico o metafórico, alegórico y analógico fue generalmente aceptado. Llegó a ser un principio establecido el que la interpretación de la Biblia tenía que adaptarse a la tradición. Escuchen esto. Y a la doctrina de la Iglesia. El principio de interpretación tenía que adaptarse a la tradición y a la doctrina de la Iglesia. Es demasiado temprano en la historia para que haya prevalecido este método de interpretación tan nefasto. Y sus consecuencias pueden verse. Porque, otra vez, lo tengo que repetir como lo he dicho capítulos atrás, no fue hasta la Reforma que la Iglesia cristiana tuvo una teología seria y una formulación seria de sus doctrinas. En el contexto de la historia en la que estamos viendo, en las edades oscuras, la tradición, aquello que Jesucristo en su día criticó tanto en un contexto judío, posteriormente pasaría lo mismo en el contexto de la Iglesia. La tradición pesaba más que el método de interpretación o que la Biblia misma, vamos a decir. Las semillas del eclesiasticismo, sembradas por San Agustín, siglo IV, siglo IV, siglo V, dieron fruto. Esto, que la Iglesia tuviera más poder que la palabra de Dios, ¿no? Y el principio de la conformidad a la Iglesia llegó a afianzarse firmemente. ¿Qué quiere decir? Que la enseñanza de la Escritura se tiene que conformar a la tradición del momento de la Iglesia. Bueno, esto es algo que pasa hoy, ¿no? Tenemos, visto desde el punto de vista reformado, ¿no? Vemos una iglesia, la iglesia de Roma, vemos que adapta la teología de acuerdo con el status quo, con la moda de las ideologías imperantes en el presente. Esto no es de ahora, esto empieza muy, muy atrás. El eclesiasticismo, ¿no? Este principio de que la Biblia, la enseñanza, la doctrina, la Escritura tiene que conformarse al capricho de la Iglesia, especialmente de Roma. Llegó a afianzarse en aquel tiempo, siglo V, siglo IV, siglo V, firmemente. William Farrar, un erudito, resume todo el periodo diciendo, escuchen qué interesante, porque el párrafo que cubre las edades oscuras es muy breve. Para mi gusto yo hubiera preferido mucho más, pero bueno, vamos a ajustarnos al texto de Pentecost, ¿no? Se podría agregar más, pero vamos a respetar el texto de Pentecost. Dice Farrar:
fíjense qué increíble lo que va a decir acá. Estamos obligados a decir que durante las edades oscuras, desde el séptimo siglo hasta el 12º, y durante la época escolástica, desde el 12º hasta el 16º, hay solo unos pocos de tantos que laboraron en este campo, que agregaron algún principio esencial o hicieron alguna contribución original a la explicación de la palabra de Dios. Estamos hablando, 9 siglos, Durante estos 9 siglos solo encontramos muy poco, excepto las vacilaciones, las dudas y las decadencias de la que se llamaba exégesis, interpretación de la Escritura. Durante casi 1000 años, esos 1000 años a los cuales se hace siempre alusión como los 1000 años de oscuridad, ¿no? Desde el 500 al 1500, cuando llega la Reforma. Sin embargo, ni un solo escritor, dice Farrar, entre centenares en un milenio, mostró alguna verdadera concepción de lo que la exégesis, la interpretación bíblica, realmente implica. 1000 años de oscuridad, donde llega a prevalecer el método de interpretación alegórica, que en gran parte se lo debemos a San Agustín. Lamentablemente hay que decir, su influencia, ¿no? San Agustín propugnó que toda la escritura tiene que interpretarse en conformidad con lo que digan los obispos, especialmente los de Roma. 1000 años de oscuridad, consecuencia. Lo estoy simplificando demasiado, es verdad, se puede criticar, son palabras muy simplificadoras las mías, ¿no? Pero algo de verdad hay en eso. Entonces entramos al periodo de la Reforma. Esto va a estar muy interesante. Bueno, les pido su atención, su dedicación, su concentración en este tiempo, porque les va a gustar. Y esto es un punto en el cual la historia del cristianismo hace referencia constantemente. ¿Cómo fue la interpretación? ¿Qué pasó con la interpretación de la Escritura en el periodo de la Reforma? Que es un vasto periodo. Bueno, vamos a empezar. No es sino hasta la época de la Reforma cuando se puede ver otra vez, no es sino hasta la época de la Reforma cuando se puede otra vez encontrar que se haya producido alguna exégesis profunda. Se puede decir que todo el movimiento de la Reforma se activó por un retorno al método literal de interpretación de las Escrituras. Este movimiento comenzó con ciertos precursores cuya influencia hizo volver a los hombres al método literal original. De acuerdo con Farrar, Valla, que es Lorenzo Valla, del siglo de 1400, tengo el dato por acá y no lo voy a dejar pasar. Sí, Lorenzo Valla, 1407 a 1457. Escuchen lo que le quiero hacer una breve semblanza, porque William Farrar, que es un gran conocedor de la historia del cristianismo, analiza esta cuestión de cómo despierta la Iglesia en la Reforma por volver al método literal, y menciona como el prototipo de esta época a Lorenzo Valla, un italiano. ¿Quién fue? Lorenzo Valla, 1407-1457,
Fue un erudito humanista italiano, filósofo y crítico literario, conocido por su trabajo en filología, y escuchen bien esto, y sus análisis críticos de textos históricos y religiosos. Uno de sus logros más notables fue la demostración de la falsedad de la donación de Constantino, un documento que supuestamente concedía grandes poderes territoriales al papado, a través, este documento, supuestamente, ¿no? La iglesia dijo, pero acá tenemos un documento que firmó Constantino, nada menos, que le otorga al papado grandes poderes territoriales. Ok, pasaron siglos y el mundo se la morfó a esto. Pero llega Lorenzo Valla, con su erudición extrema, y a través de un riguroso análisis lingüístico y filológico, demuestra que el documento no podía haber sido escrito en la época de Constantino. Demuestra. Sino que era un fraude de la época medieval. Este trabajo de Lorenzo Valla tuvo un impacto terrible en la crítica histórica y en el pensamiento religioso de su tiempo. Imagínense qué nene Lorenzo Valla. Bueno, esa fue quizás la nota más distintiva del trabajo de Lorenzo Valla, pero en el terreno de la exégesis, eso fue en el terreno de su investigación con respecto a esa cuestión. Pero en el terreno de la exégesis, Lorenzo Valla, un canónigo de San Juan de Letrán, es un eslabón, dice Farrar, es un eslabón principal entre el renacimiento más que nada de las letras, y la reforma. Algunos de ustedes seguramente siempre están buscando como me gusta como dice acá, ¿no? Los eslabones perdidos, ¿no? Los eslabones perdidos, ¿qué fue lo que generó? Lo que fue, digamos, tirando leña al fuego para que se generara la reforma. Bueno, acá tenemos un nombre que no puede ser omitido, Lorenzo Valla, muy importante. Él escuchen bien, él había aprendido del renacimiento de las letras que la escritura debe interpretarse de acuerdo con las leyes de la gramática y las leyes del lenguaje. Tal vez en su día, Lorenzo Valla no fue destacado como lo fue posteriormente, post-mortem incluso. Pero hoy sí sabemos que es un engranaje o un eslabón entre la oscuridad de la interpretación bíblica y la reforma. Muchas veces se menciona a Wycliffe, a Tyndall, vamos a leer unos cuantos, a Lutero, como los motores, ¿no?, de la reforma, pero rara vez se escucha de Lorenzo Valla. Téngase en cuenta. Se considera a Erasmo, otro más, uno de los más importantes también, Erasmo de Rotterdam. Se considera a Erasmo como otro eslabón, pues él enfatizó el estudio de los textos originales de la escritura y puso el fundamento para la interpretación gramatical de la palabra de Dios. De acuerdo con Farrar, puede considerársele a Erasmo como el principal fundador de la crítica textual y bíblica moderna. Él debe mantener un lugar honorable entre los intérpretes de la escritura. Les invito, les dejo, los pincho, a que investiguen quién fue Erasmo de Rotterdam, su traducción de la escritura. Se los dejo ahí flotando
para no hacerla tan larga y para crearle un interrogante para que sigan investigando. Los traductores, que hicieron tanto para agitar la llama de la reforma, fueron motivados por el deseo de entender literalmente la Biblia. De estos primitivos traductores escribe Farrar: Wycliffe en realidad hizo la importante observación de que todo el error en el conocimiento de la Escritura y la fuente de su degradación y falsificación por personas incompetentes se debió a la ignorancia de la gramática y de la lógica. Estamos hablando de una referencia a 1000 años en los que prevaleció la oscuridad de la escritura, del 500 al 1500, del 400 al 1400, más o menos, ¿no? Y Tyndall dice, otro grande Tyndall, podemos tomar prestadas analogías o alegorías de las escrituras, dice el gran traductor Tyndall, y aplicarlas a nuestros propósitos, pues tales alegorías no son el sentido de las escrituras, sino cosas libres al lado de las escrituras en conjunto, dadas según la libertad del espíritu. Tales alegorías no prueban nada, son solamente símiles, comparaciones. Dios es espíritu y todas sus palabras son espirituales y su sentido literal es espiritual. En cuanto a esos 3 sentidos espirituales, dice Whittaker, el opositor de Bellarmino, dice, es completamente necio decir que hay muchos sentidos en la escritura, ya que las palabras mismas pueden ser transferidas y acomodadas para mantener el sentido. Porque aunque las palabras pueden aplicarse y acomodarse tropológicamente, quiero decir metafóricamente, se pueden hacer metáforas, anagógicamente o místicamente, o alegóricamente, o de cualquier otra manera, sin embargo, no hay varios sentidos, varias interpretaciones y explicaciones de la escritura, sino que hay solo un sentido, y ese es el literal, el cual puede acomodarse de varias maneras y del cual pueden entenderse varias cosas. Es lo que Jesucristo hace con las parábolas. Utiliza una cuestión literal para ilustrar algo espiritual con lo cual el público no está familiarizado. Pero no significa que la escritura tiene varias capas de interpretación, tiene un sentido que es el literal. Y ese sentido, gramaticalmente, toda la escritura es tan sofisticada y compleja, y me refiero a toda la literatura, todo el sistema de literatura, es tan maravilloso, es tan complejo y es tan profundo lo que se puede obtener, que no es necesario que haya una tesis que abona la teoría de que la escritura tiene varios sentidos. Tiene un sentido. Y ese sentido es suficiente como para poder interpretar varias capas de realidades si es necesario, si así el texto lo requiere. Lo cual es muy diferente a mistificar toda la escritura. Es muy distinto. Es un grave error, según nos muestran acá los traductores. Briggs, ciertamente poco amigo de la interpretación literal de la palabra, cita al mismo Tyndall, quien dice: entenderéis, por tanto, que la escritura tiene un solo sentido,
el cual es el sentido literal. Y ese sentido literal es la raíz y el terreno de todo, y el ancla que nunca falla, a la cual, si os prendéis, si os aferráis, nunca podréis cerrar o saliros del camino. Si dejáis el sentido literal, no podréis sino saliros del camino. Sin embargo, la escritura usa proverbios, símiles, enigmas o alegorías, como todos los discursos. Pero lo que el proverbio, símil, enigma o alegoría significa está por encima del sentido literal, que vosotros debéis buscar diligentemente. En primera instancia, el sentido literal es lo importante. Después, en función de lo que sea el contexto de ese texto, se ve si hay más de un sentido posible. Tan simple como eso. De ahí a llegar a la escritura con el solo objetivo de alegorizar y de negar su sentido obvio, no, eso no. Los cimientos de la Reforma fueron colocados en el retorno al método literal de interpretación. Lutero dice, ¿qué dice Lutero? Debe permitírsele a cada palabra permanecer en su significado natural, y eso no debe abandonarse a menos que la fe nos obligue a ello. Es atributo, escuchen esta definición, es atributo de la Sagrada Escritura interpretarse a sí misma por medio de pasajes y lugares que tienen relación entre sí, lo que nosotros llamamos la concordancia, y que solo pueden entenderse por la regla de la fe. Bueno, Lutero, hay que entender por qué hace tanto énfasis en la regla de la fe a Lutero, ¿no? Que fue, digamos, esto lo que impulsó toda su obra. Se observa en sus propios escritos que Lutero defendía una posición que hoy podría llamarse el método gramático histórico. Tengamos presente esto, aunque Lutero era uno de los padres de la Reforma, tengamos presente que si bien cambió drásticamente el enfoque del Nuevo Testamento y de la fe cristiana en general, conservó muchas de las cosas de la Iglesia de Roma, esto lo sabemos. Pero allí, en ese contexto donde tenemos que valorar que él se distinguió, fue una excepción dentro de la Iglesia de Roma a la norma de interpretación que existía hasta el momento, que era la norma alegórica. Lutero cambia rotundamente la forma de interpretar el texto. Lutero, en su prefacio a Isaías, escrito en 1528, pleno fuego de la Reforma, ¿no? Lutero, en su prefacio a Isaías y en otras partes de sus escritos, establece las que él cree que son las verdaderas reglas de interpretación de la Escritura. Él insiste, número 1, en la necesidad del conocimiento gramatical. Número 2, en la importancia de tomar en consideración las épocas, circunstancias y condiciones. Número 3, en la observación del contexto. Número 4, en la necesidad de la fe e iluminación espiritual. Número 5, en mantener lo que él llamaba la proporción de la fe. Y número 6, en la referencia de toda la Escritura a Cristo. Cristo como el centro de toda la revelación, ¿no? Lo cual simplifica tremendamente
el encontrar los significados de la Escritura cuando se busca que Cristo se mantenga en el centro de toda la revelación divina. Tan grande era el deseo de Lutero, no solo de dar la palabra al pueblo, no solo de dar al pueblo la palabra de Dios, sino de enseñarles a interpretarla, que él estableció las siguientes reglas de interpretación. Esto es como quien dice, no darle el pescado a la persona, sino enseñarle a pescar, ¿no es cierto? Esta es la gran diferencia en este tipo de líderes, que no proveen, como venía haciéndolo la institución de la iglesia, simplemente un alimento, ¿no? Una dieta, ¿no? Sino enseñarle a ir a la fuente directamente por sí mismos, enseñarle a interpretar. La primera entre ellas fue la autoridad suprema y final de la Escritura misma. ¿Cómo contrasta esto con el eclesiasticismo, ¿no? Imperante que venía de atrás, ¿no? Que la iglesia está arriba de la Biblia. No, dice Lutero, al revés, amigo, como fue al principio, la Biblia es la norma máxima de autoridad. La autoridad suprema y final de la Escritura. Aparte de toda interferencia y autoridad eclesiástica, a la Biblia no la toca nadie, ninguna autoridad está por encima de la Biblia, ninguna autoridad eclesiástica. En segundo lugar, él aseguró no solo la suprema autoridad, sino la suficiencia de la Escritura. Este era un argumento del cual se agarraban los obispos de Roma, ¿no? Decía, sí, la Escritura es fundamental, no podemos comparar la Escritura con nada, pero no es suficiente la Escritura. Nosotros, los obispos, tenemos que entrar en la interpretación y darle de comer a la gente. No, dijo Lutero. No, porque yo ya sé lo que quieren hacer ustedes. Primero, nadie está por encima de la Escritura. Roma, la Iglesia, el Papado no están por encima de la Biblia. Segundo, la Biblia es suficiente. No hace falta ustedes interpretándola. No. Ojo, a ver, no me malinterpreten. No estoy diciendo ya estrictamente en el contexto de los líderes naturales de la Iglesia cristiana, no estoy diciendo que no sea necesario un pastor maestro que enseñe a la congregación la Escritura. Esto es natural. Dios, en Efesios leemos que Dios le dio a la Iglesia dones, regalos, entre los cuales principalmente están los profetas, que son los que hablan la Escritura, el canon está cerrado, y los pastores maestros. Como raíz, como cimiento de todo, bueno, está Cristo, su palabra, los apóstoles, y punto. Después está el oficio del pastor. Yo considero también que en la iglesia primitiva estaban los profetas. El profeta en el sentido de quien trae la palabra de Dios al pueblo de Dios. Hoy se sobreentiende que cuando el profeta trae la palabra, hoy la categoría profeta está totalmente desfigurada, ¿no? Pero hablo en el sentido estrictamente conservador de lo que es el profeta, en el sentido de que es el que trae la Escritura al pueblo de Dios. Pero en un sentido más didáctico, es el pastor maestro el que enseña la Escritura y es necesario que le enseñe. Pero acá en este contexto estamos hablando de otra cosa. Acá la influencia, la interferencia que hacía la iglesia ya tenía un rol más político sobre no solo los creyentes, sino sobre el mundo. Estamos hablando de una ruptura del poder más grande que había reinado durante 1000 años, que era la iglesia de Roma, ¿no? Estamos viendo cómo
se termina la era del oscurantismo. Y en la esencia de ese fin de era, indudablemente está un regreso a la interpretación literal de la Escritura. En segundo lugar, él aseguró no solo la suprema autoridad de la Escritura, sino la suficiencia de ella. Tercero, como todos los otros reformadores, puso a un lado la funesta ficción del cuádruple sentido, que esto venía de San Agustín. Dice, el sentido literal de la Escritura solamente es toda la esencia de la fe y de la teología cristiana. He observado que todas las herejías y todos los errores se han originado no en las sencillas palabras de la Escritura, como tan universalmente se asegura, sino en el descuido de las palabras sencillas de la Escritura y en la afectación de metáforas e inferencias puramente subjetivas, cosas que subjetivamente inferían algunos obispos cuando leían, ¿no? Deducciones o invenciones que se sacaban de la galera usando el método alegórico. Bueno, Lutero dice que las herejías venían de ahí. En las escuelas de los teólogos hay una regla bien conocida, que la Escritura debe entenderse de 4 maneras. Está diciendo en la época, ¿no? Literal, que era la menos importante para la época, alegórica, moral y anagógica. Pero si queremos manejar la Escritura correctamente, nuestro único esfuerzo será el de obtener unum simplicem Germanum et certum sensum literalem. Bueno, él lo está citando literalmente, ¿no? Una expresión latina que es muy interesante. Cada pasaje tiene un sentido claro, definido, verdadero, propio. Cada pasaje tiene un sentido claro, definido y verdadero, propio. Todo lo demás son solo opiniones dudosas e inciertas, dijo Lutero. Imagínense el clero. Claro, ¿cómo no lo van a querer matar después de esas 95 tesis? Bueno, pero no es tan simple. Hay otras tramas detrás de la reforma, como la venta de indulgencia fundamentalmente, que precipitaron la ruptura, ¿no? de toda esa época. Número 4. Por lo tanto, no es necesario decir que Lutero, como muchos de los reformadores, rechazó la validez de la alegoría. Le negó totalmente la interpretación espiritual. Número 5. Lutero también mantuvo la claridad de la Escritura. A veces se acercó a la observación moderna de que la Biblia debe interpretarse como cualquier otro libro. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo no soy nada, no soy nadie, pero en mi humilde opinión llegué a entender puntualmente que la Biblia debe interpretarse como cualquier otro libro. Es un libro hecho de palabras y está regido por la gramática. No sé por qué, es pura mística. Es el mito místico, ¿no? De que la gente cree que porque la Biblia es la palabra de Dios, debe interpretarse alegóricamente. No, está dado en palabras en que nosotros entendemos. Y así es como la podemos entender. Así podemos entender cualquier libro. Por eso debe interpretarse como cualquier otro libro. Un adelantado de Lutero a la época
porque llegó a la conclusión moderna, o se acercó a esa observación. Número 6. Lutero mantuvo todas sus fuerzas y casi por primera vez en la historia el derecho absoluto e irrevocable del juicio personal, el cual, junto con la doctrina del sacerdocio espiritual de todos los cristianos, descansa en la base de todo el protestantismo. Quiere decir, Lutero, sobre Lutero podríamos señalar cosas malísimas, ojo, como todos. Ninguno nos salvamos de esto, ninguno nos salvamos. Por favor, no nos pongamos en exquisitos, que a mí me gusta San Agustín en algunas cosas y en otras no me gusta. Lutero me gusta en algunas cosas y en otras no me gusta. Y son pocos aquellos que uno puede tomar completamente. Es raro. Pero esta cuestión del juicio personal, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo soy un creyente. Voy a hablar desde el punto de vista de un creyente reformado. Yo soy un creyente. La Escritura a mí me enseña que esta es la palabra de Dios, que Dios me redimió y que Dios hizo morar en mí, me regeneró, hizo morar en mí definitivamente el Espíritu Santo para que yo pueda, sin necesidad de mayores cuestiones, entender su palabra. Esta cuestión personal, de juzgar personalmente con la ayuda del Espíritu Santo y comparando, olvídate, escritura con escritura, que esa es la manera en que la Biblia se interpreta a sí misma, pero con la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va guiando en la lectura y en la comparación de escritura con escritura, te va guiando a la verdad. Y para esto no es necesario otra cosa. Son cuestiones elementales que Dios proveyó a todo creyente. Por supuesto que esto va de la mano del sacerdocio de cada creyente, como lo enseña el Nuevo Testamento y especialmente el apóstol Pedro. Ni qué hablar. Calvino mantiene un lugar único en la escritura, en la historia de la interpretación. De él, de Calvino, escribe Gilbert. Por primera vez, esto es fabuloso, por primera vez en 1000 años, él dio un ejemplo conspicuo de la exposición no alegórica. Uno tiene que regresar a la mejor obra de la escuela de Antioquía para encontrar un rechazo tan completo del método de Filón como el suministrado por Calvino. ¿Qué les puedo decir? Espero encontrarme con Calvino y darle la mano y felicitarle y decirle, ¡qué grande, Calvino! ¡Qué grande! Porque, ¿qué pasa? En esa época, hacer énfasis, volver a la raíz de la escuela de Antioquía significaba jugarte la vida, jugarte el pescuezo. No cualquiera salía de la ortodoxia de la época, como lo hizo Lutero, como lo hicieron Lutero y Calvino y otros muchos, Juan Haas, y son un montón. Son un montón, pero no tantos, si los comparás con la masa que en ese momento decía, no, ¿para qué te vas a meter en problemas, amigo? ¿Para qué te vas a andar metiendo en problemas? Dejá, léela como la leen todo, alegóricamente, mística, pura mística. Y chao. No, Calvino no. Dijo, no, amigo, acá esto es muy serio, no podemos jugar con la Biblia. La Biblia no se interpreta así. Bueno, hay que volver, dice acá, Gilbert dice, hay que volver 1000 años atrás para encontrar un Calvino. Hay que ir hasta Antioquía. No, sí, esto es increíble. Esto es increíble. Las interpretaciones alegóricas que habían sido presentadas en la iglesia primitiva y endosadas por expositores ilustres en todos los siglos subsiguientes, como la interpretación del arca de Noé y
la de la túnica sin costura de Cristo. Bueno, yo les prometí, ahora me acuerdo, que les iba a traer este tipo de interpretaciones que hacía la iglesia en esas épocas, ¿no? ¿Qué significaba para ellos el arca? ¿Qué significaba la túnica sin costura de Cristo? Bueno, la túnica sin costura de Cristo. Dios mío, esto tiene que significar algo, que el autor, que el escritor bíblico haya puesto que Cristo tenía una túnica sin costura. ¿Qué significará? Bueno, la mística, ¿no? Ya se inventaron. ¿Qué no se inventaron? Como vamos a tener un video más sobre esto, en el próximo video les voy a traer las interpretaciones de aquellos alegoristas, para que se rían, es para reírse, Va a ser un capítulo cómico, va a ser un capítulo cómico, es tremendo. Bueno, retomo, las interpretaciones alegóricas que habían sido presentadas en la iglesia primitiva y endosadas por expositores ilustres, Orígenes, por ejemplo, en todos los siglos subsiguientes, como la interpretación del arca de Noé, la interpretación de la túnica sin costura de Cristo, son desechadas como basura por Calvino. Este solo hecho da honor permanente y distinguido a la obra exegética de Calvino. No es posible afirmar qué fue lo que lo condujo a rechazar la interpretación alegórica como algo peculiarmente satánico. Si fue su instrucción legal recibida en Orleans y en Burgos, o su juicio natural. Yo diría que hay una cuestión ahí de la iluminación del Espíritu Santo en el contexto de la época, ¿no? Y la influencia de el renacimiento de las letras que ya venía subiendo. Por supuesto, la instrucción legal es algo que condiciona a él para leer de otra forma, una forma más beneficiosa. Pero el hecho es claro y es el rasgo más sobresaliente de su interpretación, que él interpretaba literalmente. Calvino, un grande. Yo soy calvinista, olvídate, eso creo que está de más decirlo a esta altura. Agustiniano, calvinista. Bueno. Calvino declara su propia posición muy claramente. En el comentario a los Gálatas, él escribe: sepamos pues que el verdadero significado de las Escrituras es el significado natural y obvio, y vamos a adoptarlo y a sostenerlo resueltamente. Había que decir eso en la época esa, Eso era llevarle la contra al mundo en la época. En el prefacio a los Romanos, dice Calvino: la primera tarea de un intérprete es la de permitir que el autor diga lo que quiere decir, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que debió haber dicho. En relación con la contribución de Calvino, escribe Schaff: Calvino es el fundador de la exégesis gramático-histórica. Él afirmó y llevó a cabo el sólido principio hermenéutico de que los autores bíblicos, como todos los escritores sensibles, desearon comunicar a sus lectores un pensamiento definido, en palabras que pudieran entender. Un pasaje que puede tener sentido literal o figurado, pero no puede tener dos sentidos a la vez. Un pasaje puede tener sentido literal o figurado, pero no puede tener dos sentidos a la vez. La palabra de Dios es inagotable y aplicable a todos los tiempos, pero hay una diferencia entre la explicación y la aplicación. Y la aplicación debe ser consecuente con la explicación.
Debe haber una coherencia cuando el intérprete, cuando alguien se sienta y lee la escritura, debe haber una coherencia entre lo que se explica, entre lo que se dice, lo que se explica y lo que se hace. En relación con todo este periodo, escribe Farrar, los reformadores dieron un poderoso impulso a la ciencia de la interpretación escritural. Hicieron la Biblia accesible a todos. Destruyeron y esparcieron por los vientos la densa telaraña de la tradición arbitraria que había sido tejida durante tantos siglos sobre cada libro y cada versículo bíblico. Pusieron lo apócrifo, lo de dudosa legitimidad, sobre un nivel completamente más bajo que los libros sagrados. Son los libros apócrifos que tiene la Biblia de la Iglesia de Roma, ¿no? Lo sacaron del canon. Dijeron, los apócrifos afuera del canon. En el canon tienen que estar los 66 libros inspirados. Los apócrifos afuera. Que tengan su propia encuadernación. Punto. Un libro demasiado sagrado para poner libros que no son inspirados adentro. Y mucho menos en el medio. Es más sugestivo. Pusieron lo apócrifo sobre un nivel completamente más bajo que los libros sagrados. Estudiaron cuidadosamente las lenguas originales, eran eruditos. Fomentaron el sentido literal, sencillo. Lo utilizaron para fortalecer y refrescar la vida espiritual. Y Gilbert resume, y ya estamos al final, amigos, últimos párrafos. Debe decirse, para crédito del periodo que estamos considerando, que su tipo normal de exégesis respeta el sentido literal del texto. Las palabras de Richard Hooker, 1553-1600, tienen una amplia aplicación a lo largo del periodo. Dice Richard Hooker: yo sostengo como la más infalible regla en la exposición de las Sagradas Escrituras que cuando una construcción literal permanezca, lo peor que uno puede hacer es comúnmente alejarse de la letra. No hay nada más peligroso que este arte alucinante que cambia el sentido de las palabras como lo hace o haría la alquimia con la sustancia de los metales, haciendo de cualquier cosa lo que uno se proponga y llevando al fin toda verdad a la nada. Brillante, ¿eh? Los más brillantes están ahí, desde 1500, 600, 700, 800, ya está. Después la teología viene así, miren. Dice, y se estrelló. No es que la teología, estamos yendo barranca abajo a estrellarnos. No, ya se estrelló la teología hace como un siglo, ya se estrelló. Ahora ya estamos en caída libre, teológicamente hablando, ¿no? Aunque uno no forme parte de esas escuelas. Pero digo en general. En general, el ejemplo de Calvino, y terminamos, en general, el ejemplo de Calvino de rechazar la interpretación alegórica fue seguido por los ministros y estudiantes prominentes de los 2 siglos siguientes. Si uno tiene que regresar a los reformadores por su teología, debe aceptar el método de interpretación sobre el cual la teología de ellos descansa. ¿A qué vamos con esta definición? Bueno, se hace mucha referencia sobre la reforma en el cristianismo reformado.
Pero el cristianismo reformado, hoy por hoy, se encuentra en las antípodas de lo que era el cristianismo reformado en aquella época. Bien dice el pasaje, el texto, si uno va a hacer referencia a la Reforma como un hito importante y cambio de paradigma en el cristianismo, en un acercamiento a la verdad, no puede pasar por alto la interpretación sobre la cual se formó esa reforma. La base de la reforma está sobre la interpretación literal y el alejamiento extremo, ¿no?, hacia el otro polo de lo alegórico y de lo místico. Tampoco vamos a llegar al hiperliteralismo. Voy en el sentido de que vamos al significado real de la escritura. Amigos, para mí es un honor, es un placer y gracias, Dios mío, por poder compartir estas charlas, estas lecturas. Espero que les sean de provecho. Ojalá, porque, a ver, no por nada, sino porque lo que estamos diciendo es fundamental en la fe cristiana, es fundamental. Debería ser de provecho para quienes estén con deseo de crecer espiritualmente y de acomodarse a la ortodoxia, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado. Tenemos una hora y tenemos 60 minutos, una horita, como siempre, estamos bien, estamos agarrándole la mano a esto. Así que bueno, los dejo. Vamos a tener este fin de semana, tenemos un video con Manuel Rodríguez Pérez ya grabado, que lo vamos a subir hoy mismo, junto con después de este, y tenemos todavía para subir un video con José Luis. Material para el fin de semana y para el resto de la semana van a tener de sobra. Amigos, que pasen un buen fin de semana, los aprecio mucho, cuídense y nos estamos viendo.